En el verano de 2021, en un tranquilo pueblo de Inglaterra, una joven de 23 años salió una noche para visitar a su novio. Era una relación nueva, emocionante, llena de promesas. Ella le había dicho a sus padres que él era un caballero. Esa noche, ella nunca regresó a casa. Esta es la historia de Megan Newborough, una mujer que brillaba como una estrella, cuya vida fue arrebatada justo cuando estaba a punto de cumplir 24 años y mudarse a su primera casa propia. Es la historia de una familia destrozada, de una investigación que duró apenas horas, pero que reveló una verdad aterradora, y de cómo un cuaderno lleno de sueños se convirtió en el testamento más doloroso que una familia podría heredar. Megan Newborough nació el día más caluroso del año, en agosto de 1997, en Nuneaton, Warwickshire. Desde el primer momento trajo luz y alegría a la vida de sus padres, Anthony y Elaine. Era la hija del medio. Tenía una hermana mayor llamada Claire y un hermano menor llamado John. Los tres crecieron felices en Nuneaton, un pequeño pueblo donde todos se conocían y las familias permanecían unidas. Desde muy pequeña, Megan tenía dos grandes pasiones que definirían su vida: la danza y los animales. A los 2 años comenzó a asistir a una escuela local de danza. Cuando no estaba en clase, estaba bailando en su habitación o enseñando pasos a sus amigas. Su amor por los animales significaba que siempre tenía una mascota. Comenzó con hámsters, luego conejos y eventualmente perros. Su compañero más reciente era Frank, un perro al que adoraba con todo su corazón. Elaine, su madre, la describe como una niña bastante tímida, pero siempre sonriendo y cuidando a los demás. Siempre veía lo bueno en todos, recuerda Elaine. Era como un imán. Todos eran atraídos hacia ella. Después de la escuela, Megan eligió una carrera que reflejaba perfectamente su naturaleza compasiva. Se convirtió en asesora de recursos humanos. Trabajó en Ipswich Brick, una fábrica local. Sus colegas la describían como alguien con quien todos podían relacionarse y hablar. A los 23 años, Megan estaba en un momento emocionante de su vida. Había ahorrado dinero y estaba a punto de mudarse a su primera casa propia. Era un hito importante, un símbolo de su independencia y éxito. Y luego estaba su cuaderno, un hermoso cuaderno cubierto de mariposas rosas y azules. En él, Megan había escrito sus sueños y metas de vida. Quería enamorarse y formar una familia. Había escrito nombres para sus futuros hijos. Había dibujado diseños de vestidos de novia. Quería hacer un salto en paracaídas, correr un maratón, hacer un crucero por el río, ver huevos de tortuga eclosionar en una playa, ser dueña de una chinchilla e incluso comerse un pastel entero. Uno de los objetivos en su lista era convertirse en asesora de recursos humanos. Ese sueño ya lo había cumplido. Estaba viviendo su vida soñada paso a paso. En el verano de 2021, Megan conoció a alguien en el trabajo. Su nombre era Ross McCullum. Tenía 30 años y trabajaba como asistente de laboratorio en la misma fábrica. Ross era, según sus propios padres, un solitario. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación desordenada, jugando videojuegos, fumando y bebiendo grandes cantidades de refresco de cola. Según su familia, había hecho muy poco esfuerzo por encontrar una novia a lo largo de los años. Por eso, cuando Ross les dijo que estaba en una relación con una chica llamada Meg del trabajo, sus padres quedaron atónitos. Esperaban que la relación pudiera ser buena para su hijo. Para Megan, Ross parecía diferente de otros chicos que había conocido. Le dijo a sus padres que él era un caballero. Anthony, su padre, recuerda: la forma en que hablaba sobre Ross era como si tuviera un brillo en los ojos. Estaba bastante cautivada con él. Megan no les había contado muchos detalles sobre su nueva relación y sus padres no querían presionarla para obtener información. Era su vida, su felicidad. Confiaban en su juicio. La relación era muy nueva. Habían estado juntos apenas 6 semanas. Se habían visto solo unas pocas veces. Todavía estaban en esa etapa inicial emocionante, conociéndose, explorando la posibilidad de un futuro juntos. El 6 de agosto de 2021 era un viernes por la noche. Megan le dijo a su familia que iba a visitar a Ross para dar un paseo. «No tardaré mucho», les aseguró. Una cámara de timbre en la puerta de la casa familiar capturó el último video de Megan saliendo de su casa. Está sonriendo, vestida casualmente, sin idea alguna de lo que vendría. Megan condujo desde Nuneaton hasta Coalville, Leicestershire, donde Ross vivía con sus padres en Windsor Close. Los padres de Ross habían salido esa noche, dejando la casa vacía.
Lo que sucedió esa noche en esa casa cambiaría vidas para siempre. Según Ross McCullum, la noche comenzó normalmente. Megan llegó a su casa. Hablaron, pasaron tiempo juntos. Pero entonces, según su versión posterior, algo lo desencadenó. McCullum afirmaría más tarde que sufrió un episodio relacionado con experiencias traumáticas de su infancia. Dijo que algo que Megan hizo o dijo lo llevó a un estado que describió como una erupción volcánica de rabia. En la sala de estar de la casa, Ross atacó a Megan. Ella luchó desesperadamente por su vida. Los investigadores encontrarían más tarde evidencia de esa lucha. Su reloj fitness fue arrancado de su muñeca durante el forcejeo y encontrado debajo de un televisor cercano. Había marcas de agarre en sus hombros y brazo izquierdo, lesiones desde su barbilla hasta la coronilla de su cabeza. Megan Newborough no se rindió sin pelear, pero Ross era más fuerte, y después del ataque inicial, según su propia admisión posterior, esperó aproximadamente 10 minutos. Luego fue al garaje, tomó un cuchillo de cocina y regresó. Según sus propias palabras, lo hizo para asegurarse. Lo que sucedió después es demasiado perturbador para detallar completamente. Lo que importa es esto. Megan Newborough, a los 23 años, apenas días antes de su cumpleaños número 24, perdió su vida en esa casa. Después de que Megan falleció, Ross McCullum no llamó a la policía, no llamó a una ambulancia, no buscó ayuda. En cambio, pasó las siguientes horas intentando encubrir lo que había hecho. Primero, limpió lo que pudo en la sala de estar. Luego, cargó el cuerpo de Megan en el asiento del pasajero de su propio automóvil Citroën C3. Ross no tenía licencia de conducir, pero esa noche condujo. Condujo desde Coalville hasta un área rural remota cerca del pueblo de Woodhouse Eaves. Allí, en Charlie Road, dejó el cuerpo de Megan escondido entre arbustos. No hizo ningún intento de enterrarla o esconderla adecuadamente. Simplemente la dejó allí, en la oscuridad. Continuó conduciendo. En Hermitage Road, Whitwick, arrojó el teléfono de Megan entre arbustos al costado del camino. Luego condujo hasta Loughborough, donde abandonó el automóvil de Megan en el estacionamiento de Loughborough College. También se deshizo de su ropa manchada y de la ropa de Megan, arrojándolas en un contenedor de basura público. Había cámaras de seguridad allí y lo capturaron. Finalmente, regresó a casa y entonces comenzó la segunda fase de su encubrimiento, las mentiras. Ross comenzó a enviar mensajes al teléfono de Megan, sabiendo que ella estaba muerta, sabiendo que nadie respondería. Escribió: «Fuiste increíble». Preguntó si había llegado a casa de manera segura. Dejó un mensaje de voz en su teléfono diciendo: «Te amo, me divertí mucho antes». Era una actuación macabra, diseñada para crear la ilusión de que Megan había estado viva después de dejar su casa. Y quizás lo más perturbador de todo, según se revelaría más tarde en el juicio, McCullum admitió que solo unas pocas horas después de todo esto, se sentó en su habitación y vio pornografía en su computadora. Cuando se le preguntó sobre esto en el tribunal, se rió. El sábado 7 de agosto, Megan no regresó a casa. No respondió llamadas ni mensajes. Su familia contactó a la policía de Warwickshire, reportándola como desaparecida. Le dijeron a los oficiales que Megan había salido la noche anterior para dar un paseo con un hombre del trabajo llamado Ross. Los oficiales contactaron a Ross McCullum por teléfono. Él les dijo con calma: «Megan vino a verme, pero se fue esa noche. No he sabido de ella desde entonces». Pero la familia de Megan tenía una aplicación de rastreo en el teléfono de ella. Usando esta aplicación, localizaron su teléfono en Hermitage Road, Whitwick. Informaron esto a la policía. Los oficiales fueron a esa ubicación y recuperaron el teléfono de Megan. Luego regresaron a Windsor Close, la casa de Ross McCullum. Esta vez lo arrestaron bajo sospecha de secuestro. Cuando le preguntaron si podía decirles dónde estaba Megan, Ross McCullum respondió con 2 palabras que cambiarían todo: ella falleció. Les dijo exactamente dónde habían dejado su cuerpo: Charlie Road, cerca de Woodhouse Eaves. Fue arrestado bajo sospecha de homicidio y el caso fue transferido a detectives de la Unidad de Operaciones Especiales de East Midlands. En las primeras horas del domingo 8 de agosto, el cuerpo de Megan Newborough fue encontrado exactamente donde Ross había dicho que estaría. La búsqueda había terminado, pero el dolor de la familia apenas comenzaba. Durante su interrogatorio, Ross McCullum confesó lo que había hecho, describió cómo había atacado a Megan, cómo había usado el cuchillo, cómo había transportado su cuerpo.
pero inmediatamente comenzó a construir su defensa. Dijo que había actuado en una rabia ciega, desencadenada por un trastorno de estrés postraumático no diagnosticado. McCullum afirmó que cuando era niño había sido víctima de abuso por parte de niños mayores en su vecindario. Dijo que nunca había reportado este abuso, nunca Pakun había buscado ayuda profesional, nunca había sido diagnosticado con PTSD. Su defensa argumentaría que esa noche algo que Megan hizo o dijo desencadenó un recuerdo repentino de ese trauma, y él perdió el control. McCullum se declaró culpable de homicidio involuntario, argumentando que había actuado bajo responsabilidad disminuida y pérdida de control, pero se declaró inocente del cargo más grave. La fiscalía rechazó esto inmediatamente. Dijeron que las afirmaciones de McCullum eran un paquete de mentiras diseñado para encubrir su ataque violento. Los fiscales presentaron evidencia alternativa. Señalaron que McCullum había pedido píldoras en Internet para tratar la disfunción eréctil. Argumentaron que McCullum había estado experimentando problemas de intimidad física, tanto esa noche como el fin de semana anterior. La fiscalía afirmó que McCullum atacó a Megan no debido a un trauma pasado, sino debido a su ira por sus propias inseguridades y frustraciones en el presente. Y había más evidencia perturbadora. Investigadores descubrieron que McCullum había estado buscando en Internet sobre asesinos en serie como Libby Belfield y Peter Sutcliffe. Estaba obsesionado con contenido violento. Un compañero de celda testificaría más tarde que McCullum se había jactado ante él sobre el uso del cuchillo. También le dijo que planeaba usar su salud mental como una herramienta en el juicio. La detective inspectora Jenny Hex, quien dirigió la investigación, diría más tarde: McCullum nunca ha podido dar una explicación completa de por qué acabó con la vida de Megan. Esto, sin duda, ha causado más dolor a su familia y amigos. Creo que McCullum disfrutó lo que hizo y obtuvo una emoción de ello, continuó la detective. Cuando se trata de mujeres, este es un hombre muy peligroso. Probablemente habría actuado de esta manera nuevamente. La evidencia forense y psicológica fue crucial en este caso. Si te interesa entender cómo la ciencia ayuda a resolver casos complejos, suscríbete al canal para más contenido como este. La sentencia se programó para el viernes 16 de diciembre de 2022. Era el momento en que la familia de Megan finalmente podría hablarle directamente al hombre que les había arrebatado a su hija, hermana, amiga. Antes de que el juez pronunciara la sentencia, se permitió que la familia de Megan hablara. Estas son las declaraciones de impacto de la víctima, una parte crucial del proceso de sentencia. Claire, la hermana mayor de Megan, fue la primera en hablar. Se acercó al micrófono, mirando directamente a McCullum. «Eres la definición de un monstruo», dijo, su voz temblando pero fuerte. «Espero que ella te persiga para siempre». Fue un momento crudo, poderoso, de dolor convertido en palabras. La familia también presentó una declaración escrita que fue leída en voz alta. «Simplemente no sabemos por dónde empezar. Somos una familia grande y unida, y nuestras vidas han sido verdaderamente destrozadas». Megan brillaba como una estrella para todos los que entraban en contacto con ella. Sobresalía en el trabajo y era una entusiasta bailarina, enseñando a niños de todas las edades. Tenía un futuro brillante por delante. Megan tenía solo 23 años cuando falleció. Estaba a solo días de su cumpleaños número 24 y estaba a punto de mudarse a su propia casa. La historia de Megan es nuestra historia. Nosotros somos los que estamos cumpliendo una sentencia de por vida. Anthony, el padre de Megan, habló sobre cómo la familia ahora debe encontrar una manera de avanzar. Tenemos una sentencia de por vida. Estamos prisioneros en ella todos los días. Finalmente, fue el turno del juez Philip Head de hablar. Se dirigió directamente a Ross McCullum. Megan Newborough era una personalidad estelar, comenzó el juez. Era solidaria, paciente y cariñosa con amigos, colegas y familiares. «Te dirijo a ti ahora», dijo, mirando a McCullum. «Considero que lo que hiciste después del ataque inicial es un factor agravante muy sustancial. Fue la forma verdaderamente terrible y sostenida en que aseguraste que se lograra tu intención. Fue su terrible desgracia involucrarse en una relación contigo. Ninguna sentencia que ahora pueda imponer puede comenzar a equivaler al valor de la vida que quitaste». El juez Philip Head entonces pronunció la sentencia. «Te condeno a cadena perpetua. Cumplirás un mínimo de 23 años antes de que puedas ser considerado para libertad condicional, menos los 493 días que ya has cumplido en custodia». 23 años. Ross McCullum tendría más de 50 años antes de que pudiera siquiera ser considerado para liberación. Y dado el horror de su crimen, es muy posible que nunca sea liberado. La familia de Megan lloró, pero estas eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio,
mezcladas con el dolor que nunca desaparecería. Después de la sentencia, algunos sintieron que 23 años no era suficiente. El procurador general, Michael Tomlinson, intervino en el caso, argumentando que la sentencia original parecía indebidamente indulgente. Se presentó una apelación al Tribunal de Apelación, pidiendo que se aumentara la sentencia de McCullum. La audiencia se programó para el 7 de marzo de 2023. Los abogados argumentaron que el juez del juicio original no había reconocido que el crimen estaba motivado por razones íntimas. Si esto se hubiera reconocido, argumentaron, el punto de partida para la sentencia habría sido 25 años, no 23. La familia de Meghan tenía esperanzas. Querían que McCullum recibiera más tiempo. Sentían que su crimen merecía el castigo máximo posible. Pero el 14 de marzo de 2023, el Tribunal de Apelación emitió su decisión. Lord Justice Holroyd, sentado con Mr. Justice Hilliard y Mr. Justice Chamberlain, rechazó la apelación. En sus hallazgos, Lord Justice Holroyd dijo: «No hay evidencia de que el estrangulamiento fuera de alguna manera parte de un acto íntimo». Explicaron que si McCullum hubiera llevado un arma a la escena, el punto de partida para la sentencia habría sido 25 años y podría haber recibido 33 años, pero como usó un arma que encontró en la casa, el punto de partida era diferente. La sentencia de 23 años fue confirmada. Permanecería sin cambios. La familia de Meghan estaba, según sus propias palabras, atónita. Habían esperado justicia adicional, pero el sistema legal había hablado. «Es difícil aceptar», dijo Anthony, «pero debemos encontrar una manera de seguir adelante, por Meghan, para honrar su memoria». Después de la pérdida de Meghan, su familia tuvo que encontrar una manera de vivir con un dolor inimaginable, pero decidieron que no permitirían que la historia de Meghan terminara en tragedia. Querían que significara algo, que creara cambio. Elaine y Anthony Newborough establecieron la Meghan Newborough Foundation, una organización dedicada a combatir la violencia contra las mujeres. La fundación apoya a organizaciones que ya están trabajando para abordar esta crisis, incluyendo Killed Women y White Ribbon UK. También, en reconocimiento del amor de Meghan por Frank, continúan apoyando a Dogs Trust UK. «Queremos ayudar a las personas de la manera en que Meghan habría querido», explica Elaine. «Ella siempre vio lo bueno en todos, siempre quiso ayudar. Ese es su legado». La familia también se ha unido a campañas para sentencias más largas en casos de violencia contra mujeres. Están trabajando con el grupo de presión Killed Women para cerrar lagunas legales y mejorar sistemas que no están funcionando. Apoyan la campaña Justice for Our Daughters de The Mirror, que insta a cambios en las pautas de sentencia. Pero quizás lo más conmovedor es cómo la familia está cumpliendo los sueños de Meghan de su cuaderno. Claire, la hermana de Meghan, hizo un salto en paracaídas, uno de los objetivos en la lista de Meghan. «Lo hice por ella», dijo Claire. «Sentí que estaba allí conmigo». La familia completó una carrera de parque. En lugar del maratón completo que Meghan había soñado, corren en su honor, llevando su memoria con cada paso. En agosto de 2023, en lo que habría sido el cumpleaños número 26 de Meghan, organizaron un evento de baile en su honor. Era perfecto. Meghan había amado la danza toda su vida. La casa familiar en Nuneaton sigue siendo un santuario para la memoria de Meghan. Sus fotos adornan las paredes. Frank, su perro amado, todavía deambula por las habitaciones, y junto a la puerta principal, 3 pares de zapatos de tacón están cuidadosamente alineados. «Son sus zapatos», dice Anthony en voz baja. «Eso me ayuda». Elaine agrega: «Cada habitación tiene su presencia. A veces, juro que puedo sentirla aquí». La familia habla abiertamente sobre la realidad de vivir con este tipo de pérdida. «No superamos esto», dice Anthony. «Aprendemos a vivir con ello. Algunos días son mejores que otros, pero el dolor nunca desaparece. Tenemos una sentencia de por vida», repite. «Estamos prisioneros en ella cada día». Pero también hablan de esperanza. Esperanza de que la historia de Meghan salve otras vidas, esperanza de que su legado sea uno de cambio positivo, esperanza de que otras familias no tengan que experimentar lo que ellos han experimentado. Hoy, Ross McCullum cumple su sentencia en una prisión del Reino Unido. Pasará décadas allí y posiblemente nunca sea liberado. Pero esta historia no es realmente sobre él, es sobre Meghan. Meghan Newborough era más que una víctima de un crimen horrible.
Era una hija que amaba a sus padres. Era una hermana que hacía reír a sus hermanos. Era una amiga leal que había mantenido amistades desde preescolar. Era una instructora de danza que hacía que los niños se sintieran especiales. Era una profesional de recursos humanos que hacía que sus colegas se sintieran valorados. Era una joven mujer con un cuaderno lleno de sueños, algunos cumplidos, otros que nunca tendrá la oportunidad de perseguir. Era alguien que veía lo bueno en todos, incluso cuando esa bondad fue explotada de la manera más terrible. Su madre dice: ella era un imán, las personas eran atraídas hacia ella, tenía hermosos ojos grandes, pero era su corazón lo que realmente brillaba. Su padre dice: ella se dedicaba a ayudar a otros, ese era su propósito, y ahora, incluso después de que se fue, sigue ayudando a otros a través de nuestra fundación, a través de su historia. El caso de Megan Newborough nos recuerda verdades importantes, que debemos estar atentos, no paranoicos, pero conscientes, que las relaciones nuevas requieren tiempo para desarrollar verdadera confianza, que las señales de peligro existen y debemos aprender a reconocerlas. Nos recuerda que detrás de cada caso de violencia hay una persona real, una vida con valor, una familia que sufre, una comunidad que se cambia para siempre. La familia Newborough quiere que recordemos a Megan no solo como una víctima, sino como la fuerza de luz que era, como la bailarina que enseñaba con alegría, como la profesional que valoraba a sus colegas, como la hija, hermana y amiga que amaba profundamente. Ella brillaba como una estrella, dice su familia, y aunque esa estrella fue apagada demasiado pronto, su luz continúa brillando a través de nosotros, a través de su fundación, a través de cada vida que tocamos en su nombre. Megan Newborough, agosto de 1997. Agosto de 2021. Una vida de 23 años, llena de amor, baile, sueños y bondad. Una vida que importó, una vida que continúa importando. Descansa en paz, Megan. Tu familia está cumpliendo tus sueños, uno por uno. Tu legado es amor, no tragedia. Y eso es exactamente lo que habrías querido.